Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como cristianos, el Pentecostés es una celebración donde recordamos la venida del Espíritu Santo a la recién iglesia fundada. Para los judíos, el Pentecostés era la segunda de las tres grandes fiestas que ellos tenían anualmente. Ellos celebraban la Pascua, ¿sí? Ellos también celebraban la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Era la primera que tenía que ver con las cosas de la cosecha. Hay quienes dicen, los judíos más ortodoxos, ellos dicen que desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta que Dios les dio la ley en el Sinaí, pasaron también 50 días. Y era una manera también de ellos de celebrar que ellos habían recibido la ley. Pero ¿qué significa Pentecostés? Según el griego, Pentecostés significa 50 días. Por eso celebramos los 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué pasó en esto? Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió durante esta fiesta solemne. Judíos de todas las naciones de la tierra estaban reunidos en Jerusalén para celebrar esta fiesta. El Espíritu Santo nos recuerda también que el Evangelio es para todas las naciones. A la fiesta de Pentecostés acudía tal vez tanta o igual gente que acudía en la Pascua. Esto explica la cantidad de tantas culturas que habían ahí. Habían judíos de todas partes y todos ellos venían y se reunían a esa fiesta a celebrar. Dice Hechos 2:5 que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones. Y en medio de esta fiesta, el Espíritu Santo descendió a la iglesia para morar por primera vez en ella, para llenarlas de poder y para capacitarlas para la obra que debíamos de hacer hasta el día de hoy. Que antes el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nos habla que Él venía sobre alguna persona, lo tomaba, hacía su obra y luego se iba. Por ejemplo, venía sobre Sansón y lo tomaba y podía derrotar a los ejércitos filisteos, pero de ahí se volvía a ir. Venía otra vez sobre Sansón y él podía levantar una puerta súper pesada porque humanamente nadie lo podía hacer, pero el Espíritu Santo le daba esa fuerza para hacerlo. Pero se iba el Espíritu Santo y se le acababan las fuerzas. Pero ahora el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos dice que Él ha venido a morar en cada uno de nosotros. Ahora ya no entra y se va, entra y se va. Ahora viene y se queda con nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra, que llegó en medio de un ambiente de unidad, porque dice que estaban todos unánimes juntos. También se dio en un ambiente de oración, por cuanto todos estaban orando para que viniera el Espíritu Santo. Se dio en un ambiente de manifestaciones espirituales, por cuanto hubo un estruendo de un viento recio, hubieron lenguas de fuego repartido en cada uno de ellos, y no solamente, sino que también tembló en ese lugar. Eran manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también se dio en un ambiente de oración, porque todos los que estaban ahí estaban adorando al Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, se cumple primeramente la promesa del Padre. En Hechos 1, 4 al 5, dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús juntó a sus discípulos y le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
¿En qué consistía esta promesa? Primeramente, esta promesa se había anunciado en el Antiguo Testamento. Isaías lo hablaba y dice que hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Ezequiel habló de esto también y dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. El profeta Joel lo mencionó y dijo: y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. El Señor Jesús les había anticipado el cumplimiento de esta promesa y les dijo que esto estaba muy cerca. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esta promesa llegó a ser el punto de partida en el libro de los Hechos, porque Jesús les dijo: no se vayan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que el libro de los Hechos es un libro de transiciones. Con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, se terminó la dispensación de la ley. Pero con la llegada del Espíritu Santo a la recién formada iglesia, dio inicio a la dispensación de la gracia, o también conocida la dispensación de la iglesia, o también conocida como la dispensación del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Cristo asciende en el libro de los Hechos 1, Cristo va hacia los cielos y se despide de la iglesia, en ese momento se termina la dispensación de la ley. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y los llena de poder, los llena de gracia, los llena de autoridad, en ese momento la dispensación de la gracia empieza a actuar, ¿sí? Y esto comenzó, dice la palabra, que esto comenzó cuando llegó el Espíritu Santo y descendió del cielo y llenó a todos los que estaban ahí reunidos en ese lugar, en el aposento alto. Pero ¿qué beneficios traía esta venida? Jesucristo aseguró a sus discípulos que les convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, porque el Espíritu Santo estaría guiando a la iglesia, estaría llenando de autoridad a la iglesia, estaría llenando de poder a la iglesia para hacer la obra a la cual fuimos llamados. El Espíritu Santo se convertiría, dice la palabra, en el Consolador. Dijo Jesús: y yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador. O sea, otro igual que yo, otro con el mismo poder, con la misma autoridad que yo, vendrá a ustedes y Él estará con ustedes. La palabra Consolador en el griego significa un abogado defensor o alguien que estará ahí para ayudarnos. El Consolador, hermano, nos enseñará todas las cosas. El Consolador, que es el Espíritu Santo, Él nos recordará todo lo dicho por Jesús. El Espíritu Santo de verdad, Él nos dará testimonio acerca de Jesús en nuestras vidas. El Espíritu Santo hará que nosotros demos testimonio de Jesús a otras personas. Jesús aseguró a sus discípulos que si el Espíritu Santo venía, nosotros haríamos mayores cosas de las que Jesús hizo. Jesucristo, hermano, es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. La persona del Espíritu Santo está habitando en nuestras vidas. Ninguna religión, ningún Dios, ninguna falsa religión en el mundo asegura que su Dios está dentro de ellos, sino que nuestro Dios, Él sí dice que esa tercera persona de la Trinidad vive y mora en nosotros, y si Él vive y mora en nosotros, debemos ser guiados por el Espíritu y no por la carne. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios y que Dios mora en vosotros? Esa promesa del Padre se cumple con esta venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos llena con su presencia. Dice Hechos 1,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cada vez que la palabra dice que ellos, que los discípulos hablaban con poder y con sabiduría, era porque ellos estaban llenos de la presencia de Dios. El mismo Señor les dijo que no se preocuparan por lo que debían de decir si alguna vez fueran arrestados. No se preocupen, solo lo único que tienen que hacer es abrir su boca y el Espíritu Santo le pondrá las palabras a ustedes para que digan. Marcos 13:11, cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que les es dado a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pondrá las palabras en nuestra boca. Dice también la palabra que un día Pedro y Juan habían sido arrestados por el beneficio que habían hecho a cierto hombre. Había un hombre paralítico que estaba en la puerta del templo de la Hermosa. Ellos oraron por él. Ese hombre fue sanado, fue restaurado, pero fueron acusados y llevados ante el Sanedrín. Y le dijeron, ¿en el nombre de quién hacen estas cosas? ¿O en el nombre de quién hacen estos milagros? Y ellos empezaron a hablar y dijeron, oh gobernantes, ahora se nos interroga acerca del beneficio de hecho a este hombre, en qué nombre ha sido sanado, y empezaron a hablarle y empezaron a decirle, pues es ese Jesús al que ustedes han crucificado, a ese Jesús que el Señor lo levantó de los muertos, pues en ese nombre lo hacemos. Y empezaron a hablar y empezaron a hablar con un poder, un denuedo, que dice la palabra en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los sacerdotes miraban a Pedro y a Juan y veían con qué autoridad, con qué poder, con qué denuedo hablaban, y dice que ellos se maravillaban porque reconocían que habían estado con Jesús. Desde el momento, hermano, que recibimos al Señor a nuestras vidas, nunca hemos estado solos. Nunca hemos estado desamparados. Nunca hemos estado abandonados. La presencia del Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. El Señor se fue, pero el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo mora en nosotros y estará con nosotros hasta los últimos días de este tiempo. En el libro de los Hechos vemos cómo el precioso Espíritu Santo estaba presente en los discípulos. Cómo el Espíritu Santo les hablaba, cómo el Espíritu Santo los guiaba, cómo el Espíritu Santo les decía lo que tenían que decir o a dónde ir, y cómo el Espíritu Santo obraba con milagros en ellos. Constantemente los cristianos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, o constantemente los cristianos eran llenos de ese Espíritu poderoso. En Hechos 4:13 dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos habían sido amenazados, se les había dicho no vayan a predicar más en el nombre de Jesús, y llegaron a la casa donde se reunían y les contaron lo que había pasado, y dice, y cuando ellos empezaron a orar, empezaron a interceder, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, la casa donde estaba tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra con denuedo, empezaron a hablar la palabra con poder. Dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, vio la gloria de Dios. Él estaba siendo apedreado, pero en ese momento él estaba lleno del Espíritu Santo, así que los cielos se le abrieron, vio a Jesús a la diestra del Padre, movido por el Espíritu Santo lo vio, y él estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:52 dice que y los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos que estar llenos de gozo. Amén. Hermanos, tenemos que estar llenos de gozo. Tenemos que estar llenos de gozo y del Espíritu Santo también. El apóstol Pablo les da una orden a la iglesia de Éfeso y les dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas antes sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con ese vino que los va a entorpecer. No se embriaguen con ese vino que los va a sacar de sí y no van a saber lo que pasa. Cuando una persona
es embriagada por el vino, o cuando una persona está embriagada en el vino, pierde todos sus sentidos. Y la idea de lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome control de todos nuestros sentidos. Para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, para que el Espíritu Santo tome absolutamente control de todo, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y no andemos como esas personas que están embriagadas, que no saben lo que están haciendo. El ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, significa permitir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dé dirección. El ser llenos significa ser conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda y nos da facultad para poder vencer. El ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, significa desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas a través de los frutos del Espíritu Santo. El ser llenos del Espíritu Santo significa ser guiados por su presencia. La Biblia nos dice que también esta llenura debe ser constante. Oh, hermano, ¿cuándo me debo de llenar? ¿Los lunes, los domingos, para que el lunes amanezca todavía con ánimo, con fuerza? Porque los lunes nadie quiere ni levantarse. Dicen en México, en los lunes ni las gallinas ponen. ¿Cada cuánto tengo que llenarme de esta presencia maravillosa? Dice que debemos de hacerlo siempre. Siempre tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, no siempre estoy lleno. Bueno, no siempre tal vez estaremos llenos, pero siempre debemos procurar esa llenura. Y cuando nosotros procuremos esa llenura día a día, constantemente, entonces viviremos menos en la carne y viviremos más en el Espíritu. Por tanto, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nos da poder para hablar con denuedo, siendo testigos de su amor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor prometió poder para cada uno de nosotros, prometió poder para testificar, prometió poder para hablar de Él en la cruz del Calvario. La palabra poder viene del griego dunamis, donde sacamos la palabra dinamita. Y en el contexto espiritual significa o es eficiencia, fuerza, potencia, capacidades para hacer milagros. El Espíritu Santo quiere llenarnos, hermano, para darnos capacidades. Él quiere llenarnos para darnos potencia, darnos fuerza para hablar su palabra. Muchas veces decimos, pero es que cada vez que quiero hablar a alguien siento que las rodillas me aplauden de lo nervioso que estoy. Pero el Espíritu Santo nos da poder para hablar. Aunque nos tiemblen las rodillas, nosotros debemos hablar con autoridad, debemos hablar con poder. El apóstol Pablo fue a los corintios y les dijo: yo no vengo a ustedes con vana sabiduría o con suma inteligencia, sino que yo vengo a ustedes con demostración de poder y del Espíritu Santo. El poder, hermano, que nosotros recibimos nos hará ser testigos, es decir, embajadores, predicadores acerca de Él. Debemos proclamar el Evangelio de Jesucristo de manera abiertamente y solemnemente. El Espíritu Santo es la persona y el poder de quien recibimos la ayuda, la habilidad para compartir del reino de Dios a otros. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles pidieron a Dios que les diera poder al hablar. Ahora, Señor, mira sus amenazas, dijeron ellos, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. O sea, mira sus amenazas y concédenos que hablemos con el poder que tú nos das, con la autoridad que tú nos das, con la fuerza que tú nos das. Permítenos hablar tu palabra a pesar de que ellos nos amenacen. Los discípulos no pidieron que fueran liberados de la persecución. Los discípulos no pidieron que la persecución se acabara. Ellos hicieron tres oraciones
o 3 peticiones, por decirlo así. Ellos pidieron ser llenos del poder del Espíritu Santo para hablar la palabra con denuedo. Ellos pidieron que el Señor se encargara de la situación para que ellos pudieran seguir testificando. Pero también ellos pidieron ser usados como instrumentos, a pesar de la persecución, ellos poder seguir predicando y testificando del Señor. Dice la palabra que Esteban hablaba con poder. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Estos hombres querían llevar a Esteban a un punto de que él blasfemara y poder así apedrearlo por blasfemia. Y ellos empezaron a hablar y empezaron a juntarse los que nunca se juntaban. Todos los enemigos se juntaron para estar contra Esteban y disputaban con él. Pero a pesar de que ellos se esforzaban, a pesar de que ellos tenían mucha sabiduría, porque dice que venían unos de Alejandría. Alejandría era una de las escuelas más pensantes que había. Y dice que disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría con que él hablaba, porque el espíritu que estaba en él le daba ese poder, le daba esa autoridad para hablar, y nadie podía demostrar algo contrario. Él con ese poder hacía milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé van a un lugar llamado Iconio y ahí empiezan a predicar y se quedan un tiempo hablando de la palabra de Dios, pero dice que ellos hablaban con denuedo y confiando en el Señor. Mientras ellos hablaban con denuedo, el Señor hacía prodigios y milagros. Mientras ellos hablaban con poder la palabra del Señor, el Señor les daba señales y prodigios y mucha gente era sanada, porque ellos hablaban con ese denuedo. Pablo habla con denuedo en Éfeso por mucho tiempo, dice también la palabra. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nosotros hoy en día, hermanos, necesitamos ese poder. En pleno siglo XXI, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos movernos en el Espíritu Santo. Necesitamos hablar sin temor y con poder el Evangelio de Jesucristo. No solo debemos predicar con autoridad y convicción, sino también debemos predicar con denuedo, con poder de lo alto. Si había un elemento distintivo en la predicación de los apóstoles, es que ellos anunciaban la palabra con destreza y con poder. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra griega en la cual nosotros tenemos esta versión del denuedo es parresía, que significa literalmente osadía, confianza, sin miedo, con valor. Existen verdades en las Escrituras que la gente no quiere oír, pero tenemos que hablarlas con poder. Existen tendencias pecaminosas que deben ser señaladas. Existen personas que manifiestan una abierta hostilidad hacia lo que no es evangelio y tenemos que seguir predicando el evangelio. El cristiano que ha sido transformado por el poder de Dios no debe cerrar su boca al hablar de Jesucristo. No debemos predicar con timidez, debemos hablar con poder. Pablo pide oración a los hermanos de Éfeso y les dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y ya lo decíamos en Hechos 1:8, que cuando el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, nos convertiremos en testigos de su poder, de su amor, de su gracia. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo mora en nosotros desde el mismo momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo. Pero necesitamos la llenura. Necesitamos que el Señor nos llene con esa presencia, que el Espíritu Santo se mueva con esa presencia. Él ha cumplido su promesa: yo enviaré al Espíritu Santo. Él nos llena de su poder porque Él habita en nosotros día a día hasta el fin del mundo.
La maravillosa persona del Espíritu Santo está aquí, hermano. Amén. Y Él quiere llenarnos. La maravillosa persona del Espíritu Santo que se nos fue dado con poder de lo alto está aquí. Y Él quiere transformar nuestras vidas aún más. Necesitamos ser llenos de ese precioso Espíritu Santo.